Hola, bueno, buenas tardes. Pues estamos con nuestro directo de los jueves. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es interesante porque este sábado pasado, se cumplían 25 años de que se había estudiado por primera vez una muestra del gen BRCA1 y BRCA2. Los genes BRCA1 y BRCA2 son los más conocidos, de los que más hablamos normalmente. Y sobre todo los dimos a conocer, o más los conocimos cuando hubo el boom en el que apareció Angelina Jolie, que se hizo la mastectomía de pechos, y ella pues fue, a través de los medios de comunicación, pues mencionó el BRCA1. Esto de cara a la sociedad. Pero claro, cuando vemos que este sábado se cumplen 25 años desde esa primera muestra, nos damos cuenta de que ese gen no se descubrió en el 2013 o 2011, no sé, por ahí va la fecha, ¿vale? Sino que ese gen, pues tenemos la suerte de que además se descubrió aquí en España, en concreto en Cataluña, en Barcelona, en el Hospital Sant Pau, y pues se lideró, ¿no?, el proyecto de empezar a estudiar estos genes. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Judith Sans y es una asesora genética que fue una de las primeras personas contratadas en esa época en el que se descubrieron estos genes. Yo creo que tiene pues una relevancia grandísima porque además vamos a descubrir un poco cómo surge esa inquietud de saber por qué hay un gen, en qué momento se estudia. Y vamos a preguntar también qué es una asesora genética, ¿no? Normalmente cuando pasamos por el cáncer vemos a nuestro oncólogo, cuando se nos deriva a la unidad de consejo genético, eh, siempre tenemos que ir a parar en un momento u otro, aparte de la oncóloga, con la asesora genética. O sea, las asesoras genéticas tienen un papel tremendamente importante en la unidad de consejo genético y en lo que somos, pues nosotras, las pacientes, las portadoras, los familiares. Así que estamos súper contentos. En cuanto se nos conecte Judith, la invitamos a que entre en pantalla y vamos a preguntarle para que ella nos explique pues todo lo concerniente. Ya sabéis que podéis hacer todas las preguntas que queráis en directo, si nos da tiempo las apuntamos y si no, el vídeo, si no podéis estar aquí, pues lo veréis más tarde y espero que se ayude, pues que ella en primera mano nos explique tanto la evolución de esos genes como su experiencia. Judith, no sé si estás por aquí porque necesito que te conectes para poder salir en pantalla. Mientras comentaros, bueno, que la semana pasada tuvimos la semana del cáncer de mama, ¿no? Aprovechando que era el Día Mundial del Cáncer de Mama, el día 19, hicimos muchos directos con profesionales, les damos desde aquí las gracias por compartir sus momentos con nosotros. Y recordaros también que iniciamos una campaña el día 17 de octubre que finalizará el 12 de noviembre. Os recuerdo a todos que es una campaña de concienciación, concienciación y recaudación solidaria. Ya tenemos aquí a Judith, a ver si la veo por aquí, un segundo. Y podéis en el link de la bio, en la bio tenemos el link para que podáis acceder, pues si queréis colaborar con vuestro granito de arena, ¿vale? Podéis dar desde 1 euro hasta lo que queráis. Será bienvenido para la investigación y para todo. Vale, ya está. Ya tenemos aquí. Ahora, es que a veces con el directo entramos uno u otro. Y enseguida vamos a tener a Judith con nosotros. Ahora. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Perfectamente. ¿Y tú? Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues mira, nada más entrar ya hemos explicado un poquito pues lo importante que considerábamos que era esos 25 años, ¿no? Desde esa primera muestra. Y he comentado que tú tuviste la gran suerte, porque para mí es una suerte, ¿no?, de ser una de las primeras personas contratadas para el estudio de esos genes. Si te parece, vamos a empezar preguntándote qué es una asesora genética para todas aquellas personas que no lo saben o que, y ya he comentado antes, que nos vamos a topar con una asesora genética en el cáncer hereditario sí o sí. ¿Qué es una asesora genética, Judith? Pues es la persona que enlaza las familias, la población, el público de alguna manera con la ciencia. Es la persona que tiene que hacer entendible los avances científicos, cómo se
cuál es la utilidad para la persona, para la familia, todos esos avances científicos, ¿no? Los genes, mutaciones, todas estas palabrejas que las personas que no trabajáis en esto, pues al principio suenan a chino, pues cómo usamos todo ese conocimiento y cómo os lo ponemos a vuestros servicios de una manera que se entienda, que os sea cercana, que os permita tomar decisiones, que os permita romper dudas. Hoy en día la población necesita entender lo que pasa, ¿no? Ya no somos los que vamos al médico y que nos digan, nos vamos y no sabemos qué nos ha dicho, sino que necesitamos entender las cosas y somos las personas que acercamos toda esa información científica o médica a vosotros, a las personas, a las familias. Digamos que cuando estás, sea porque hayas tenido un diagnóstico de cáncer, sea porque un familiar lo ha tenido y te van a estudiar, nos sentamos con vosotras, ¿no? Vosotras sois las que explicáis todo este procedimiento, ¿no? Sí. Nuestro primer papel es atenderos en la primera visita, hacer un árbol genealógico para poder empezar a ver si sois una familia tributaria, estar en la consulta o no. A veces nos llegan familias que no tienen ninguna sospecha de que tengan una mayor probabilidad que la estándar de tener un tumor y esas personas pues con una visita ya no las visitamos más. Entonces somos la puerta de entrada a todo lo que es el proceso de consejo genético, que es muy amplio, pero sí. Vale. Mira, te quería comentar también, Judit, porque investigando un poco, mirando, ¿no?, lo que después de la noticia del otro día en el Hospital Sant Pau de Barcelona, me llama muchísimo la curiosidad cómo se empieza a estudiar o cómo se le ocurre a la doctora, ¿no?, a una oncóloga o en cáncer de mama, empezar a asociar el por qué una persona tiene cáncer, otra. ¿Cómo es esta historia? Si quieres explicarla, porque la vi muy curiosa. Sí, a ver, hago un poquito de historia. La primera vez que alguien publica un artículo científico sobre el cáncer de mama hereditario data del 1866. Fíjate. ¡Ostras! El doctor Broca, que era un médico francés, su mujer tuvo tumor de mama a una edad joven y él, siendo médico científico, pues ya empezó a hacer un árbol y fue datando generaciones atrás que le iban diciendo que también habían padecido de esa enfermedad. Entonces ya publica en el 1866, momento en que no se conoce el ADN aún, no está descubierta la doble hélice de ADN, ella habla de que hay este síndrome familiar y que no se puede deber al contagio, que es a donde él llega en el 1866. Luego, Te pierdo, no te oigo, Judit. Ahora. ¿Se ha perdido la voz un momento? De acuerdo. Entonces, en el 1972, ya un siglo más tarde, ya el doctor Lynch, que tiene un síndrome de cáncer de colon con su nombre, y el doctor Kurz, en los Estados Unidos, ellos ya también hacen una publicación en la que muestran un número de familias, que no sé si eran 7, en las que ya demuestran que hay familias donde el cáncer es mucho más frecuente que en lo estándar, lo habitual en la población. Entonces ya empiezan a haber estudios en el 1970 ya se conoce el ADN, ya se tiene claro que tiene que ser a través de algo que pase en el ADN, lo que ocurre en estas familias, y entonces ya se va investigando. En esos momentos la investigación en genética es muy rudimentaria con lo que hoy en día conocemos, lo que hoy hacemos es una locura. Si lo vieran algunas personas de los años 60 pensarían que es de locos, porque se ha avanzado muy rápidamente, y entonces ya está 1990 en que se concreta que el gen que debe producir estas familias se localiza en el cromosoma 17. Vale. Ahí, en 1990. Y ya del 90 al 95, 94, que sale la primera publicación en los Estados Unidos, en la que ya se dice, está en el cromosoma 17, en el brazo pequeño, y va de esta zona del ADN a esta zona, o sea que se clona, que es como hablamos los genetistas. Queda clonado el gen, a partir de que queda clonado, eso ya es estudiable, eso ya de alguna manera tiene capacidad de estudiar y buscar mutaciones.
Vale. ¿Y en qué momento surge esto en el Hospital Sant Pau, ¿no? ¿En qué momento se relaciona con esta base? Claro, en el Hospital de Sant Pau es el primer centro de toda España donde se estudia una familia para cáncer hereditario. O sea, en el momento en que se clona en el 94 el gen, empieza a ser posible generar unos primers, que se llama, para poder buscar las mutaciones. Entonces, el equipo de Sant Pau lo que hace es, estaba la doctora, que ahora querré explicar su historia, detrás con la mosca en la nariz, detrás de este tema desde ya el año 70, y entonces está como ya el caldo de cultivo con unos profesionales muy motivados que en el momento en que se clona el gen en los Estados Unidos y sale publicado, aquí ya se está empezando a pedir ayudas económicas para tirar adelante estos estudios, y entonces se consigue sacar muestra de la primera familia estudiada en España en el Hospital de Sant Pau en el 24 de octubre del 95, un año más tarde en que se ha clonado el gen. Y esto es fruto de que la doctora Alonso, Carmen Alonso, desde el año 70, en una libretita, ella va apuntando, pues, madre e hija, 2 hermanas, madre, hija y tía. Y todo esto Ostras. ella, su percepción, era oncóloga de cáncer de mama, y ella ya veía que había un subgrupo de mujeres que tenían cáncer de mama que era diferente, que ese cáncer de mama no era el habitual de la mujer de 65, de 70, de 75, era otra entidad, también era cáncer de mama, pero era otra entidad, y ella se lo va apuntando. Y qué entonces, trabajo claro, más laborioso, ¿no? También, qué trabajo más laborioso de empezar, supongo que tirando de la literatura, esa parte también intuitiva de decir, ostras, ¿por qué me encuentro con mujeres, con madres, con hijas, o con sobrinas, o con tías? Y ese trabajo de ir apuntando en una libretita hasta que pasen los años y entonces diga, vamos a ponernos ahí, vamos a conseguir esta subvención para empezar a estudiar. ¿Qué ocurre entonces cuando te contratan? pues al principio no había prácticamente dotación económica y todo se fue pues al servicio de genética para que pudieran trabajar directamente con el ADN, y lo hacían algunos médicos dentro de su espacio de tiempo como podían, ¿no? Entonces, el primer contrato de asesora genética en este país pues me lo dan a mí en el cáncer hereditario en el año, a finales del 96, con dinero de la maratón de TV3. Que se muy recogió. bien. Ay, se corta. Judith, perdona, ¿tienes auricular? ¿Es posible? Vale, porque se corta a veces, no sé si es por la voz, porque se acopla, y es súper interesante lo que estás diciendo. Voy a probar, ¿eh? A ver, exacto. Son cosas del directo, ¿vale? Pero es que es interesantísimo además lo que nos está explicando. A ver, ¿me oyes bien tú? Yo te oigo perfecto ahora. Vale, yo te oigo bien. ¿Sí? Vale, el cable que lo tienes aquí en medio, ahí delante, perfecto. Nos hemos quedado con que con dinero de la maratón te contratan. Pues Visca la maratón, nos dicen por aquí Visca la maratón, ¿eh? ¿Me oyes? te oigo un poco entre yo. Sí, vale, es que hay un poco de... Yo te oigo ahora bien, pero antes cuando hablabas se iba cortando también, no sé si... Bueno, el cable por en medio tampoco hace tan feo. Ay. A ver, ahora te oigo, ahora que hemos acabado de hacer ruido. Pues creo que fue la maratón del año 94 que recogió dinero para el cáncer. Entonces se recoge el 94, creo que en diciembre, igual la fecha actual, y entonces supongo que durante el 95-96 es cuando se van presentando los proyectos para ser becados. Entonces, pues bueno, fue un poquito un aguante con la mano, pues que se encontró que había el dinero con la iniciativa. La doctora Alonso había ido hablando con el servicio de genética, con la doctora Baiget, que es la que sale en el vídeo de Sant Pau, que es entrañable ese vídeo y lo recomiendo a todo el mundo que lo recupere pues para verlo. Sí. Mira, de colgarlo en Instagram, el link. Y ella ya le iba hablando, doctora Baiget, Montserrat, tenemos que hacer algo. Hay unas mujeres, entonces
toda la inquietud de la doctora Alonso desde la parte clínica y toda la inquietud de la doctora Baget desde la parte genética, que durante años se van como retroalimentando y se va cociendo el caldo para que realmente en el momento en que aparecen los genes BRCA clonados, y hay la posibilidad de estudiarlos, poderlos estudiar. A mí me contratan en el año 96 y empiezo a trabajar, creo que es en enero del 97, y lo primero que hago, hay 33 familias en ese momento ya registradas, y lo primero que hago es coger Te iba a preguntar, te iba a comentar. Claro, cuando tú entras allí, ya en esa libretita durante muchos años yo entiendo que ya hay una serie de familias que se van a someter o se van a estudiar, ¿no? Sí, hasta ese momento habían registrado 3.000. Una de las cosas que hago yo es coger esa libreta que tenía la doctora Alonso con todos los nombrecitos apuntados, irme a los archivos de San Pau, empezar a sacar historias, llamar a las casas, explicarles que tenemos la posibilidad de intentar entender qué ha podido pasar en esa familia y empezar a visitar personas, visitar familias, visitar mujeres, hijas, madres, o sea, hermanas, maridos, y explicarles que empezamos a entender qué ha pasado en esas familias y que hay la posibilidad de poderlo estudiar, siempre con el objetivo de prevención, evitar en esos momentos, pues evidentemente no había, el cáncer de mama no tenía los índices de curación que tienen a día de hoy, era peor. Entonces, pues bueno, a dar un poquito de esperanza, les dimos una esperanza a esas familias. Sí, es lo que iba a decir. ¿Ellas lo recibieron bien, lo recibieron asustadas o lo recibieron con decir, pues estamos avanzando y va a ser prevención? No, entonces eran familias con una carga importante de cáncer y tú a esas familias no les descubres nada. Tú no les descubres nada. A esas familias lo que les ordenas, lo que ellos no paran de alguna manera de buscar, pensar y de dar revueltas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tú les ordenas, les pones nombres, en muchas ocasiones ellos piensan que les va a pasar a todo el mundo, luego les dices, no, esto se transmite con un 50% de posibilidad, por lo tanto habrán personas de la familia que no lo van a heredar y no van a hacer este tumor, este cáncer de mama hereditario. Entonces empiezan a entender por qué una tía no y sus hijas tampoco, pero por qué mi madre sí y yo también. Entonces tú ordenas, básicamente ordenas, no les descubres nada y lo agradecen muchísimo. ¿Qué te encontrabas, Judith? ¿Qué te encontrabas y qué te has encontrado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque vamos hablando, te escucho y veo que hace 20 y pico de años casi nos encontrábamos con las mismas problemáticas que ahora, ¿no? Al final son familias que a lo mejor han padecido cáncer o familias que no lo han padecido pero tienen miedo. ¿Te encuentras diferentes situaciones y actitudes? Personas que están sanas y son más reacias a querer saberlo. ¿Cómo gestionáis esto? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho por ahí, además de muchísima más información. También te llegan familias con menos carga. Claro, cuando de alguna manera no hay nada hecho, lo primero que venían eran familias de Galicia, recuerdo una del País Vasco, donde venían con el árbol genealógico hecho y había 17 casos de cáncer de mama, 2 de los cuales masculinos. Habían hecho el árbol genealógico con 5 generaciones, en familias con muchísimos hijos. Entonces, ay, disculpa. Tranquila, bebe agua, bebe agua. Yo voy, mientras bebes un poco de agua, voy anotando, exacto, lo importante que es que quizá al principio las familias estudiadas ya venían con mucha enfermedad de cáncer en varios miembros y la evolución de todo este tiempo y el que exista la unidad de cocheo genético permite coger a esas familias sanas que a lo mejor solo han tenido un caso y se llegan a descubrir y se llega a prevenir la enfermedad de alguna forma, ¿no? Sí, no te oigo bien, Marisa, no sé si... No, es que no hay comunicación. No te recordar. Si antes llegaban familias con buen conocimiento que estaban en cambio de familia
y entonces... ¿Tienes 4G? ¿Tienes wifi bien ahí, Judith, o no? Tengo fibra. Que yo creo que es el micro de que no es bueno. No lo uso nunca, la Vale. verdad. Yo creo que es más... Yo es que te oigo, yo, por ejemplo en pantalla oigo todo bien, pero la parte que hablo contigo se te entrecorta mucho, no sé, siempre los hago con auricular. Si quieres probar a quitarlos o algo, porque se te va parando incluso la imagen, tu imagen se me para en pantalla a veces. Pues yo casi prefiero también quitarlo, que me está un poco... Quítatelos, a ver si me oyes mejor tú. Si no, Sí, mira, nos dicen mejor sin auriculares. también como está el micro justo abajo, pues también es un poco... A ver si así... ¿Me oyes así sin micro también? Sí. ¿Sí? Vale, pues perfecto. Digo, yo a veces lo pongo porque pienso que no se va a oír bien. Vale. Pues comentaba que las familias que se estudiaban inicialmente, he visto, al hablarme de 5 generaciones y de muchas personas habiendo padecido la enfermedad, a lo mejor 3 o 4 mujeres, pues que era mucho. En cambio, a día de hoy, a veces se estudian familias que solo hay un único caso y conseguís prevenir y hacer una prevención súper grande a muchos de los miembros de la familia, ¿no? Que hay un cambio, ¿no? En todo este tiempo. Sí, sí. Claro, supongo que con los años, ahora ya hace 25, pues hemos podido llegar a todas las familias que tienen mayor carga de cáncer, porque son más evidentes, porque ya se preocupan más y porque también buscan y los médicos las encuentran más y nos las derivan y las propias familias tienen muchísima más motivación. Pero sí que ha pasado a ver familias, tanto BRCAs como otros genes, que tienen muchísima menos carga. Entonces, en estas familias, bueno, en todas las familias estamos siendo capaces de poder evitar o prevenir tumores, hacer diagnóstico precoz, que este ha sido el gran avance, ¿no? en este subgrupo de familias de cáncer. Y vosotras, como asesoras genéticas, estáis con ese contacto tan bueno con las familias, ¿os habéis encontrado casos de algún miembro que no se haya querido estudiar porque tenga miedo? Ya entendemos que está el perfil del psico-oncólogo, del oncólogo, de todos, ¿no? Pero claro, vosotras no dejáis de tener un contacto muy directo con el grupo, con la familia. Hasta cierto punto, conociendo lo que conocéis, decís, ostras, la información puede salvarte la vida. ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que por miedo o por no entender o por no darle importancia dice, no, yo ni me estudio, es que si empiezo a mirarme todo, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo lleváis? A ver, el consejo genético en su definición, el asesoramiento genético en su definición debe ser no directivo. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona que tenemos delante, de la manera que sea esta persona, que somos todos muy variaditos y muy variopintos y cada uno tenemos nuestras cosas y todas son respetables y soberanas. Nuestra función es ayudar a la persona que tengamos delante a que tome la mejor opción para ella. Entonces, desde el punto de vista sanitario es evidente que nosotros vemos un beneficio sanitario a identificar una mutación, a hacer prevención y todo esto. Pero evidentemente no estamos en la cabeza de la persona que tenemos delante, no sabemos su vida en el global, entonces sí que somos la persona más cercana a ella, hablo en femenino porque normalmente son mujeres, y por lo tanto es con quien más nos transmiten o se cogen confianza y entonces hablan con total confianza de sus miedos, ¿no? Entonces, sí hay de vez en cuando personas que... el miedo muchas veces va en función de cómo es la persona, pero también de la experiencia vivida en casa. Hay familias que a veces no tienen tanto riesgo, pero ha habido una mala experiencia y eso marca muchísimo. Entonces, bueno, esto también con los años hemos ido aprendiendo y también nos vamos formando, sobre todo en el mundo de la psicología, pues que yo como bióloga molecular, pues imagínate, no tenía ni idea y poquito a poco pues me he ido formando porque me he dado cuenta que en mi trabajo valía muchísimo más, o yo trabajaba muchísimo más con la psicología que con la biología molecular. Era importante explicar la información, pero sobre todo es ayudar a esa persona que tienes delante a que tome la mejor decisión. Entonces, cuando una persona de alguna manera eso le cae tan grande que no quiere ni acercarse,
Pues sobre todo para empezar respeto, escucha, intentar de alguna manera no perderla, o sea, que esa persona en ti vea una persona con la que puede hablar, con la que puede ir de alguna manera madurando, porque no somos interruptores, las personas nos adaptamos a todo, tenemos una capacidad de adaptación bestial, enorme. Entonces, esa persona probablemente necesita más tiempo, más oportunidades, más charla. A veces es olvidarlo durante un tiempo y luego vuelves a llamar, oye, ¿te apetece venir? O sea, pues mira, ahora ya me apetece venir. A veces ha sido a través de una llamada que han vuelto a venir, a veces han llamado ellas. Oye, pues ahora te llamo yo, porque después de 2 años que me has llamado tú una vez al año, oye, ¿cómo va todo? Ahora te llamo yo y ahora vengo, ¿no? Entonces, ese es un poco también nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo es ese. Mira, te preguntan, Judith, a ver si, no sé si vosotras sois conocedoras de estas, si se conoce el riesgo para cada variante. No, se conoce, ¿no? Dentro de los genes, las variantes o las mutaciones pues se distribuyen a lo largo de todo el gen. Sí que hubieron unos trabajos que vieron que si las mutaciones se daban en una zona específica del gen, parecía que esas familias tenían un mayor riesgo de cáncer de ovario y se le llamó el ovarian cluster dentro del gen. Aún así, no es tan fácil como para que eso lo puedas aplicar, ¿no? Y entonces, si la mutación no está en esa zona, no hagas vigilancia o recomiendes a quitar los ovarios a la mujer a la edad que consideramos que es cercana a la menopausia, ¿no? Cuando ya se ha tenido los hijos y todo, que nadie que no conozca el tema piense que estamos aquí pues operando o que las personas se operan a edades tan jóvenes, pero no llega a ser la ubicación de la variante o el tipo de variante no se está utilizando para saber si hay más o menos riesgo. En los genes BRCA hay otros genes que sí que está más claro, que depende de dónde cae la mutación, la expresión de la enfermedad es más atenuada, no es tan, las edades son más tardías y en otros genes sí. En BRCAs no, aunque sabemos que hay zonas específicas que parece que hay un mayor riesgo, a día de hoy a nivel clínico no lo estamos usando. Yo cuando os escucho, sobre todo a todos los profesionales que entendéis, y por eso lanzamos ese mensaje también a la asociación, cada vez es mucho más difícil estandarizar y decir hay un porcentaje X para todo el mundo. Al final cada persona es un mundo e influyen muchos factores, lo que estamos diciendo, si lo expresa, si no. Incluso poníamos el ejemplo de 2 hermanas con la misma mutación y cada una expresaba o no expresaba y el nivel de riesgo también podía ser diferente. Nos están preguntando aquí, vale, pone, y cuando el oncólogo pide la prueba y la mutua la deniega, ¿qué se puede hacer? Claro, yo no sé, aquí el procedimiento, nosotros lo que es a través de la seguridad social tiene un protocolo muy, muy claro, que en teoría, ¿no? Entiendo, no sé, hablándolo contigo, que si te deriva el oncólogo a la unidad genética, te hacen la prueba, seguro, ¿no? Si cumples los criterios que se piden, ¿no? Sí. La verdad es que yo he trabajado casi siempre en la pública, entonces igual no conozco muy bien la información de las mutuas. En la pública tenemos unos criterios de inclusión para estudiar los genes BRCA. No podemos estudiar a todas las personas que tienen un tumor de mama porque se calcula que el BRCA puede ser entre un 5 y un 10% de los tumores de mama. Por lo tanto, no podemos estudiar el global. Y sí tenemos unos criterios de inclusión. Yo sé que estos mismos criterios de inclusión los tienen las mutuas y si una mujer no tiene seguridad social, como pueden ser los profesores que van por otro tipo van por mutuas, por MUFACE, sé que se estaba aceptando hacer los genes BRCA en mutuas, si había criterios, entiendo yo. Sí sé que hoy en día que estudiamos paneles de genes, o sea, además de los BRCAs estudiamos un número de unos 7 o 10 genes, depende de la patología. Sé que están poniendo más problemas, porque en este panel de genes hay genes que les llamamos de alta predisposición, genes de moderada predisposición, y de alguna manera da la sensación que no quieren cubrir más que lo estrictamente necesario, que serían los genes con mayor predisposición.
también, por decirlo de alguna forma, BRCA1 y BRCA2 son como los más conocidos o los que tienen más relevancia de cara a que si se identifican se puede hacer algo para prevenir, ¿no? Y a lo mejor los otros genes, hasta que no se estudia un poco más, no se sabe si realmente vale la pena conocerlos, no sé, desde nuestro desconocimiento. Mira, te preguntan también, gracias, lo digo porque hay otros cánceres asociados que parece que surgen en algunas familias y en otras no. Ejemplo, el de páncreas. Yo entiendo que a lo mejor tienen la preocupación de si con una misma mutación hay más riesgo de otro tipo de cáncer, además del de mama y ovario, ¿no? Sí. Los genes BRCA son conocidos por el aumento, que aumentan la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama y aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario. Pero es verdad que tienen otros tumores asociados, aunque el riesgo, la probabilidad es mucho menor. Entonces, sobre todo con el BRCA2, está aumentada la probabilidad de desarrollar un páncreas, un melanoma, y el colon está un poco que no se acaba de determinar con seguridad. Entonces, lo que pasa es que si una mujer estándar de la población, sin ninguna alteración genética, tiene un 12% de probabilidad de hacer un tumor de mama poblacional, tener una mutación BRCA te aumenta a un 50, 60, 70. Entonces, es un aumento de 12 a 70 muy importante. Importante. Que es un 1% el riesgo poblacional, pues aumenta hasta un 20, 30 o 40, ¿no? Entonces es otro aumento de riesgo importante. El páncreas está más o menos que de un riesgo poblacional de un 1% puede subir a un 6, a un 7%. Entonces ya veis que aunque aumenta la probabilidad de hacer un páncreas, el aumento es mucho menor. Entonces, sí, vamos a lanzar ese mensaje porque me veo a todas las portadoras a partir de ahora súper asustadas con el páncreas. Nosotros, nuestra intención siempre es informar, porque la información también es buena, pero vamos a cogerlo de forma positiva, ¿no? Que siendo portadoras, pues existen estos otros tipos de cánceres, pero en porcentajes pequeñitos de momento, ¿no? Judith. Sí, sí. Por eso las guías no están, dicen que ese aumento de riesgo no justifica que estés vigilando ese tumor, porque claro, es un aumento bajo. Pensar que en las mujeres en general tenemos un 12% de probabilidad de hacer un tumor de mama. Entonces, como tenemos este 12, justifica que se hagan mamografías toda la población femenina, pero claro, con un 6% o un 4%, que es un poco los números que hablamos en páncreas, y solo es el BRCA2, el BRCA1 no parece que esté aumentando riesgo ni de páncreas ni de próstata, quizás sí. O sea, hay otros tumores asociados a los genes, pero tienen un incremento de probabilidad menor. Vale, pues vamos a quedarnos con el mensaje que esos porcentajes son muy pequeñitos y que están en unos porcentajes como que nos podemos estampar con el coche. Yo creo que eso, la probabilidad es más alta, por supuesto, ¿no? O sea, que voy viendo mensajes aquí, la información es buena, pero vamos a quedarnos con el mensaje de que esos porcentajes, como nos dice Judith, se tienen que contemplar para que sepamos que nos tenemos que cuidar, que es bueno tener una vida saludable, porque como ya hemos dicho en muchos directos también, no solo depende de esa mutación genética heredada. También hay otros factores externos, como por ejemplo la incidencia que tiene el tabaco claramente en muchas cosas, la obesidad, el no hacer deporte. Tenemos esas cositas. Entonces, si hemos nacido con una mutación, pues vamos a tener que apretar todo lo que está a nuestro alcance, ¿no?, para intentar cuidarnos. Y sobre todo, la prevención, que yo creo que la prevención, tal y como estás contando, Judith, yo creo que la unidad de consejo genético, las asesoras genéticas, o sea, sois una figura tremendamente imprescindible en todo este avance, en todo lo que se está haciendo. Es maravilloso ver cómo se llevan 25 años estudiando esto y parecía que es de hace poco, que es cuando más fuerte está sonando. Y creo que necesitamos muchas más asesoras genéticas. A los jóvenes que estén estudiando, yo los animaría. ¿Cómo está? Lo comentábamos antes, ¿no? Antes del directo, yo te decía exactamente a nivel de carrera, de estudio, ¿dónde ubicaríamos el asesoramiento genético? A nivel europeo está muy bien regulado, pero aquí en este país, pues no. Desde hace, creo que fue en el año 14 o 15, que surgió un máster que lo hacía antes la Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra, y ahora no sé qué universidad lo hace, sinceramente. Pero bueno, hace 5 años como mucho que hay un máster
de asesoramiento genético. Entonces ya sales formado como asesor genético en todo tipo de patología cardíaca, neuronal, de neonatos, cáncer, o sea, en todo tipo de patología. Mientras no ha habido esta titulación, pues hemos sido personas del mundo sanitario, sobre todo enfermeras y biólogas, que mayoritariamente mujeres, aunque sí que hay algún asesor genético hombre, pero no abundan los hombres en esta profesión, que nos hemos dedicado a esto. Y quería explicar una cosa referente también un poco a que el gen no aumenta la probabilidad, pero no estamos seguros que vaya a salir el tumor. En el Hospital de Sant Pau hicimos una publicación en el año 98, que era muy poquito después de que surgieran los genes, por lo tanto, en el mundo se estudiaban los BRCAs en familias con mucha carga tumoral, y nosotros tuvimos una familia donde habían dos hermanas besonas, mellizas. Gemelas, mellizas. Clavadas, de estas que son como dos huevos, clavadas. Por lo tanto, tenían la misma mutación genética y todos los otros genes moduladores, que siempre hablamos que hay otros genes que deben de modular, porque por eso vemos diferencias dentro de las familias. Y pues esas mujeres genéticamente eran clavadas y además habían tenido la misma alimentación hasta que se casaron a los 20 años, o sea, que tenían un entorno muy parecido. Y una hizo un tumor de mama con 32 y un tumor de ovario con 39. Y fue nuestro caso índice. Cuando le encontramos la mutación, enseguida fuimos a mirar a su hermana y evidentemente tenía la mutación. Desde genética se miró que fueran clavadas, igual se parecían mucho, pero igual eran como dos hermanas. Y se miró lo que se le llama el haplotipo y se vio que no, que eran clavadas. Por lo tanto, tenían la misma entorno genético y habían nacido y vivido hasta los 20 años que se habían casado en la misma casa, teniendo la misma alimentación. La segunda hizo el cáncer de mama con 64 años. Ostras, ostras. O sea, hay una parte de genética, hay otra parte de prevención a nivel de deporte, comer fruta y verdura, ¿no? Tabaco, evitar alcohol, evitar, ¿no? Pues excederse en estos tóxicos. Y hay una parte, no lo tenemos que decir, de probablemente azar. No conocida, ¿no? Creo. O azar directamente. Hay científicos del trinomio, ¿no? Genética, ambiente, azar. Sí. Seguramente también allí el azar está haciendo que la mutación, bueno, que esa mutación tenga más efecto o tenga menos, ¿no? Porque se deben de dar otras mutaciones, evidentemente con la de todo, hay que darse otras mutaciones. Entonces, estas otras, pues habrá más o menos azar y más o menos prevención con toda la salud y los efectos, lo que nosotros llamamos los factores ambientales, ¿no? Yo voy a recoger toda esta parte científica, Judith, si te parece, y voy a incitar también a que si hay una pequeña parte de azar, nos volvamos un poquito espirituales y nos conectemos para conseguir esa parte de azar, ¿no? Que también decimos de decir, ostras, que todo lo que esté en nuestra mano, en nuestro saquito, lo toquemos por tal de pasar desapercibidos o que la mutación no afecte. Ya no nos vamos a alargar más porque sale también muy mal por la hora que es. Tengo un par de preguntas más aquí. Nos preguntan, ¿seguís atendiendo a familias de otras comunidades autónomas o se supone que ya está más extendido en todo el territorio el tener el departamento de consejo genético? ¿Cómo está el tema de que en otros hospitales de fuera de Cataluña o de otros sitios tengan unidades de consejo genético? No sé si eres conocedora. Sí, a partir del año 99, donde ya surge, creo que es el ICO, el Hospital de Reus en Cataluña, ya también creo que empieza el Carlos III, creo que se llama así, ¿no? El Hospital de Madrid, y ya hay una unidad en Madrid. Poco a poco todos los hospitales grandes del territorio se van dotando de unidades de consejo genético. Hoy en día en la página web de la SEOM, que es www.seom, S-E-O-M, de Sociedad Española de Oncología Médica.org. Allí ya hay un mapa interactivo para tú poner tu código postal y ver cuál es la unidad de consejo genético o asesoramiento genético. Pueden encontrarlo de diferentes maneras escrito, o unidades de cáncer familiar, también se nos puede llamar.
que esté más cerca de tu código postal. Y me consta que hoy en día hay consejo genético en las Canarias, o sea, en las islas, en diferentes partes de Andalucía, Extremadura, tenemos el compañero doctor Santiago, o sea, yo creo que está en todas las comunidades autónomas. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Aquí ya hay algunas preguntillas más. Sí, la última pregunta ya para no dejar esta pone, ¿es cierto que hay familias contra hombres cáncer de colon y mujeres contra cáncer de mama? No sé exactamente, no entiendo la pregunta. ¿Te refieres, no sé, a Miquel 123? No sé si te refieres a si la misma mutación genera cáncer de colon en hombre y en mujer mama. Es decir, si una misma mutación de BRCA1 o BRCA2, si la tiene un hombre o si la tiene una mujer, el hombre, el riesgo es más alto en el colon y en la mujer en la mama, o no sé si ha querido preguntar esto. En todo caso, no. La verdad, hay menos familias, o sea, el colon hereditario es más infrecuente que la mama hereditaria. Entonces, las familias de consejo genético vemos muchísima más patología, más mama hereditaria que colon hereditario, porque es más frecuente. Seguiremos hablando más adelante porque veo que toda la parte de esta genética está de la misma manera que interesantísima, muy amplia. O sea, seguiríamos preguntando porque han habido más mutaciones, más síndromes y al final el cáncer hereditario está teniendo un hueco importante y de peso en el avance de la ciencia en lo que es el cáncer. Pero por hoy ya no te vamos a robar más tiempo. Judith, muchísimas gracias por aceptar hacer este directo con nosotras y estamos en contacto y nos vemos pronto. Un beso muy fuerte. Un placer, Marisa. Un beso muy grande a ti y a todo el mundo. Gracias. Adiós. Bueno, pues hasta el directo es bastante completo y ha respondido muchísimas preguntas. Me pasan nota y os dejaré, bueno, colgaremos ahora en Instagram que hay una campaña con Deseos Mujer en las que si se cumplen ciertos criterios se están haciendo las pruebas genéticas gratis. ¿Vale? Una chica que tenga la sospecha, el procedimiento siempre es ir al médico de cabecera, él te manda a la unidad de consejo genético o al oncólogo y es ese procedimiento normal. Pero hay una campaña en Deseos Mujer que si sigues los criterios de edad o de haber tenido un familiar cercano con cáncer de mama o ovario, te pueden hacer el test genético gratuito. De todas formas, como me han pasado nota ahora y quiero aprovechar para decirlo en este directo, os colgaremos un post donde lo explica para todo aquel que esté interesado, ¿vale? Recordaros pues que tenéis mi grano de arena para entrar en la bio, también hay un link para colaborar, que la ciencia es tremendamente necesaria y cada vez lo vemos más, que la semana que viene nos vemos. Y meteremos también testimonios, yo creo que va a ser un testimonio muy interesante, que siempre nos gusta y nos ayuda ver esas situaciones que se viven y que esperamos que con este directo, igual que con otros, os haya llegado un poquito de luz. Muchísimas gracias.